Podcast número 9, Latinos en el extranjero. El día de hoy tenemos a un gran invitado, siempre digo gran, ¿no? Pero esta vez es un gran invitado. No es ni un youtuber, ni un blogger, ni nadie conocido, ni nadie, que ustedes puedan encontrar en internet. Es Abel, él es un suscriptor de nuestro canal El Jardín de Martín. Él es un suscriptor como cualquiera que está suscrito a este canal y pues ve los videos y de verdad que ha sido muy activo desde el inicio y pues en esa actividad medio como que nos vamos haciendo amigos. Y algunos de sus comentarios un par de comentarios suyos me llamaron la atención por lo interesante que eran, así que lo he invitado a participar. Él es peruano, pero creo que ha pasado también por otras experiencias de inmigración en otros países y pues vive hace un buen poco acá en Alemania. Y no sé bien la historia, pero tengo una intuición muy grande de que tiene mucho por contarnos, así que lo vamos a llamar en este momento. Aló, Abel, ¿qué tal, ¿cómo, Martín? ¿cómo estás? Ahora sí estoy grabando. Perfecto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, es la primera vez Bien, que llamo a alguien de noche, ¿no? Lo coordinamos así porque pues tú tienes familia, ¿cierto? claro, yo ya tengo una pequeña hija de 5 años, Ujú. entonces, más que todo en la noche, cuando uno regresa del trabajo, se dedica un poco a jugar un rato, la Sí, cena en familia, acostar a la niña, sí, un poco ya la vida familiar, ¿no? claro. Así que ¿Hace cuánto tiempo vives en Alemania? yo justo ahora en enero cumplí 9 años Ujú. que estoy acá en Alemania, mi Sí. esposa es alemana, como, Ujú. así que es un poco la razón por la que estoy acá. Claro. ¿Se Y conocieron acá o en otro lado? en realidad la historia es un poco más enredada. Yo Ya. viví antes de venir a Alemania, viví 9 años en Santiago de Chile. Inmigraste a Así que, Chile. claro, yo Claro. terminando un poco los estudios en Perú, quería hacer algo más por ahí, por el mundo, un poco dar una vuelta y mi intención fue estudiar una maestría, Ujú. un MBA, un máster en negocios y una de Sí. las alternativas fue irme a Chile, ¿no? Que Ok. al final se concretizó y me quedé allá. Como dicen, nunca es lo que uno planea, así que yo fui con la intención de hacer mis estudios y de ahí después irme a otro lado y al Claro. final conseguí trabajo y me quedé quedando 9 años allá en Santiago. Claro. Y en medio de esos 9 años, mi señora en ese momento, mi novia, nos conocimos allá porque ella estaba Mm. haciendo una práctica. Ya. Es algo común también entre los alemanes que muchos optan por buscar prácticas en Latinoamérica, tanto para Sí. mejorar su español y también Sí. para el tema de su profesión, ¿no? Claro. Que me Así que ya imagino. nos conocimos y como siempre le digo en broma, le escondí el pasaporte y se quedó como 4 años y medio, se quedó conmigo en Santiago. En Santiago. Y Sí, no, al final, ella habla español entonces. sí, cuando nos conocimos ella hablaba español, Ah. entonces, obviamente no lo hablaba tan bien como lo habla ahora, Ujú. fue una de las razones por las que fue, pero de ahí entre ir y venir, un poco lo que al comienzo una relación empieza un poco así, viendo qué pasará, Claro. amor de verano. Claro. Y de a poco se fue poniendo seria la cosa hasta que al final decidió ella mudarse con todo a Santiago, entonces vivíamos juntos casi 5 años hemos vivido juntos o cuatro En años y medio en Santiago. Santiago. Sí. Y de ahí Entonces. Ujú. obviamente tomamos E- la Ujú. decisión. Ella sí tiene acento chileno, entonces. Sí, diría que más conoce los modismos. Hemos estado en Perú muchas veces, yo soy de Perú, hemos estado en Sí, Perú muchas veces sí. y obviamente solo de vacaciones, así que ella tiene más recuerdos, se podría decir, de Chile, ¿no? Claro. De ese extraño español que tienen mis queridos amigos chilenos que tanto aprecio. Espero que no se ofendan, pero creo que No, para nada, ellos yo mismos tengo entrañables reconocen. amigos. Sí, ellos mismos Sí, creo que reconocen que tienen un acento tengo difícil. entrañables amigos allá, los extraño bastante, he tenido Ujú. una muy buena época, no me puedo quejar, me trataron de las mil maravillas en Santiago, en Sí, Chile en general, sí. así que
Siempre los bromeo solamente que necesité como 6 meses para entender su español, pero bueno, Sí, 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 sí. es un poco parte Sí, de Latinoamérica. y luego, ¿en qué momento deciden pues venirse a Alemania? ¿O cómo así? Al final yo creo que es un poco el siguiente paso que uno toma como pareja, ¿no? Al Mm, final, después de un cierto tiempo de estar viviendo juntos, las cosas se comienzan a poner más serias y uno ya comienza a planear más de futuro. Y una de las opciones también era ya irnos de Chile. Yo sentía que había ujú, cumplido un ciclo claro. y una de las propuestas de tantas que teníamos de irnos a algún otro lugar fue que ella me ofreció, o sea, me preguntó si quería venir acá a Ujú, Alemania a probar, a conocer su cultura. claro. Había venido solo de vacaciones, pero no es lo mismo venir de No es lo vacaciones. mismo, así es, exactamente. Entonces yo no hablaba absolutamente nada de alemán, cero, y con todas las dudas, yo Mm, en Chile ya tenía una carrera profesional, se podría decir, sí. en la correcta dirección, ya Ujú, tenía un cargo importante en una empresa de manufactura donde ya manejaba más de 100 personas, en una ujú, jefatura de producción, entonces ya eran claro, decisiones más complicadas, ¿no? Había invertido bastante dinero en un MBA claro. y era renunciar a todo, absolutamente a todo, y Ujú, venirse acá, ¿no? ujú. Así Y que fue una decisión que tardó unos meses. sí. Felizmente, un gran amigo me dijo algo muy, muy sabio. Me dijo, mira, eres joven, no tienes hijos. Lo peor que Mm, te puede pasar es que regreses a Latinoamérica aprendiendo un tercer idioma, me decía, y vas a claro. conocer Europa. Qué Así que un sabio. poco lo tomo, como Sí. dicen, lo tomé un poco desde el punto de vista no el vaso medio vacío, sino el vaso medio lleno. Claro, Así que claro. ya, pues agarramos las maletas y nos venimos acá literalmente tal como cuando me fui a Chile, ¿no? Como no puedes llevarte cosas, tuve que vender todas las cosas del apartamento y Sí. venirme literalmente con 2 maletas de ropa, que es lo único que podía Ujú. traer, ¿no? Y vinieron a casa de de la familia de ella, me imagino. Felizmente pudimos alquilar un pequeño apartamentito al llegar. Ajá. Ella se adelantó un par de meses para ya reintegrarse laboralmente en Alemania. Ella Ujú. es fonoaudióloga, Ya. especialista en terapias de lenguaje Sí. y todo lo que es voz y audición con Ujú. niños y adultos y todo ese Ujú. tema. Ujú. Y un poco que ella se adelantó unos 2, 3 meses mientras yo tramitaba las famosas visas de reunificación Sí. familiar y todas estas cosas que ya en un momento en uno de tus videos lo comentaste muy bien. Sí. Sí. Mientras de eso me fui a Perú y de ahí ya felizmente yo negocié mi salida en Chile de mi trabajo, entonces pude tener algo de dinero Ujú. ahorrado también de mi época en Chile, entonces pudimos por lo menos poder alquilar un pequeño apartamento acá en el sur, en Baviera, donde Ujú. viven mis suegros, ¿no? Ujú. No es München, ¿no es cierto? Porque muchas No, personas, bueno, si ya conoces Alemania un poco tienes una idea, pero hay muchas personas que no tienen mucha idea, nunca han estado acá y pues lo que saben de Alemania es lo que te muestra la televisión, que claro. es que Baviera es Múnich, ¿no? Claro, Y y que... en realidad Ujú, en realidad si no me equivoco, son 16 estados federados que tiene Alemania, por decirlo así, de 16 regiones, ujú, y cada región tiene sus ciudades principales, ¿no? O claro, capitales. Entonces, sí, por decirlo de alguna forma, Múnich es la capital del estado de Baviera, sí, pero en realidad es como la ciudad principal, pero hay muchas ciudades pequeñas sí, claro, alrededor que tienen mucha industria. sí, claro. Son creo que 3 ciudades que tienen el estatus de región, pero son ciudades en sí mismas, como Hamburgo, Mm. Berlín y no me acuerdo cuál es la otra, Hannover, que tienen creo, como no me algo acuerdo. así, no me acuerdo bien, que tienen su propia autonomía. Sí, 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 Pero en sí. general, lo excelente de Alemania es que es un país tan descentralizado que imagínate, Sí, mira, Alemania tiene casi 90 millones de personas sí, y la ciudad más grande que es Berlín tiene 3 millones. sí. Entonces, un poco te das la idea de que hay trabajo en muchas regiones, Ujú, en muchos lugares, en muchos sectores económicos. No mm. tienes que emigrar a la capital como ese centralismo latinoamericano que tenemos, ¿no? Sí, Para conseguir trabajo. sí, que es... por un lado es interesante porque hay una mezcla de culturas, al menos, bueno, en Perú sucede así, ¿no? En Lima se junta todo el Perú, digamos, y eso de alguna Claro, manera es interesante porque aparecen culturas que inicialmente no existían, como, no sé, toda la cultura chicha, claro, es una mezcla entre la cultura andina y la cultura citadina, ¿no? Pero, claro, pero por otro lado, pues quedan abandonadas las otras provincias muchas veces, claro. ¿no?
Y eso Acá lo que es... pasa ujú, más que todo es en las grandes ciudades, obviamente hay migración, pero también muy fuerte internacional, ¿no? O sea, ciudad ujú, cosmopolitan como Berlín, creo que no hay otra en Alemania tan mm, cosmopolitan mm. como Berlín, pero en general creo que todos pueden conseguir trabajo en diferentes regiones, esa es eso es una Sí, buena ventaja. Dependiendo un poco del rubro que uno ha estudiado o busca, hay diferentes regiones, ¿no? Yo, por ejemplo, curiosamente, cuando llegué de Chile, mi rubro siempre era el rubro industrial, cosmético, farmacológico. Entonces, yo cuando ya, llegué, obviamente dije, bueno, voy a buscar a ver qué hay en mi área. ya, Y resulta que las grandes manufacturas de champú, de detergentes como Procter claro. Gamble y todas Sí. estas están en el norte. Mm, Y la familia de mi novia vivía en el sur. Dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ujú, probemos primero en el sur a ver qué hay, ¿no? ujú. Y así se fueron dando las ¿Y cosas, cómo, gracias a Dios. cómo ha sido toda esa parte de tu experiencia laboral? O sea, ¿conseguiste trabajo rápido? ¿Te costó? ¿Tuviste primero que aprender el idioma? ¿Cómo? Básicamente llegué, como dije, cero alemán, así Ujú. que un poco de la negociación con mi mujer fue de, de que definitivamente si íbamos a Alemania iba a intentar a trabajar en mi profesión, porque no Mm, tenía ningún sentido quedarme, por decir, a trabajar con el respeto que merece el puesto, obviamente, pero yo le dije, yo no voy a poder trabajar 20 años de vendedor de hamburguesas, ¿no? claro. Ujú, Yo no tengo ningún problema y lo hice así. Mientras aprendí el alemán, me metí a la escuela de idiomas alemán, como ujú, todos, ujú, y mientras eso estuve de ayudante de jardinero, aprendiendo a armar cercos, he estado mm. construyendo cabañas, he estado de ayudante de albañil, ayudante de pintor, y Nunca, la pasaba súper bien. antes no habías pasado por esa experiencia, digamos, de... No, claro, porque yo vengo de una familia clase media en Perú, estudié en la universidad, Mm, estudié ingeniería industrial, me fui a Santiago, estudié claro. un MBA y allá también trabajé profesionalmente como ingeniero, entonces Mm. ¿Y nunca me eso, vi en esa situación. y esa situación fue para ti dura o fue al contrario interesante? ¿Cómo la describes? Yo creo que fue Porque... interesante, es un Ujú, poco, yo creo que también viene de familia, ¿no? Un poco en Chile, a pesar de que me fui a nivel profesional, también igual allá empecé de cero, o sea, yo claro. me fui a Chile con 23 años y literalmente caía una pensión de estudiantes, donde conocí también a gente trabajadora, gente que no tiene estudios, que Mm, solamente hacen turnos en empresas de construcción, entonces sí, yo creo que un poco el hecho de vivir en el extranjero te hace madurar rápidamente, ¿no? sí, Entonces ya no son posiciones en que uno se queja, yo lo vi como parte del aprendizaje y yo dije, la única forma de aprender alemán es hablar con alemanes y estudiar alemán. sí. Entonces dije, mientras estudio el idioma, que duró hice hasta el C1, Mm, eh, cualquier trabajito que salía, como le dicen en Perú, cualquier cachuelito que salía, me metía y ayudaba claro, y la pasaba bien, ¿no? claro. Yo lo veía el lado positivo, decía, increíble, después de 10 años de estar trabajando, tengo un año de feriado. Tengo mi año sabático que solo me dedico a estudiar alemán. Claro. Así que traté de buscarle el lado positivo de eso, obviamente Sí, con todos los temores sí, 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 sí. que uno tiene, porque lo que pasa a todos, yo creo que los que miran es sobre todo a países europeos o Estados Unidos, en Mm, que reconocerán mi título, reconocerán mi experiencia mm, laboral, sabrán que puedo hacerlo, o de repente simplemente, mira, no, usted no sirve para, o su profesión no sirve y tienes que empezar de cero o estudiar mm. todo de nuevo. Claro, Uno viene con esos temores, ¿no? y eso asusta, pues, ¿no? Cuando estás afuera, Claro, digamos. em, claro. sí, asusta bastante. ¿Y cómo, o sea, en qué momento? Porque lo que me estás contando es que en algún momento ya dejas de cachuelear, digamos, como se dice en Ujú, Perú, dejas claro. de aplicar a estos trabajos pequeños y empiezas a trabajar en algo más de tu carrera, me parece, o... Claro, Ujú, yo soy ingeniero industrial, tengo mi experiencia profesional está centrada en todo el área planeamiento, logística, producción y estos temas, ¿no? ujú, Entonces, ya cuando sentí más o menos que ya estaba en el nivel C1 y me podía ya defender, dije, bueno, ya justo ahora es momento de cortar todo el tema de estos mini jobs, que sí. básicamente lo hacía con amigos o conocidos Ujú, y dije, voy a armar un currículum de verdad, voy a ponerme a buscar, traté de asesorarme, buscar muchas páginas web, como porque los currículums en Alemania se escriben en forma diferente que sí, en Sudamérica.
No sí, me acuerdo cómo es en Perú, pero por ejemplo en Chile es muchas veces, si no me equivoco, en Chile es prohibido pedir la fotografía en un currículum por temas de sí, discriminación. sí. En Acá cambio en es, Alemania es al revés. sí. Acá la primera impresión es la que cuenta, entonces tienes que gastarte tus 50 euros para hacerte una foto bonita sonriendo así a medio perfil para que No, le caigas bien al reclutador. eso es muy... ahora en unos segundos te voy a pedir tu opinión, pero por ejemplo, hoy tuve una entrevista de trabajo. Yo tengo un par de proyectos, uno es este canal de YouTube y otro aparte, Claro, pero paralelamente ahorita estoy en busca de trabajo, ¿no? Y claro, como todo. sí, y bueno, y me están saliendo algunas entrevistas. Pues porque para lo mío no se necesita un nivel de idioma excelente, lo mío es muy, Ujú. yo soy audiovisual, entonces lo mío es muy visual y lo que me dijo la entrevistadora es que yo le había parecido muy amable en las fotos. Y por eso, Ya, o sea, también me habló de mi claro, portafolio, ¿no? Pero para ella sí, había sido muy importante la foto que sí, yo había puesto. Eso me pareció increíble. exactamente. Y, Nosotros, ujú, perdón que te interrumpa, sí, no, sí, yo lo he vivido y lo he visto también. Por ejemplo, ahora en mi área donde trabajamos, a veces necesitamos practicantes. ujú, Yo mismo veo a mi colega, el que es encargado de seleccionar a los practicantes, lo primero que hace es ver la foto. Y sí. siempre comenta, a ver, mira este tipo, no, sí tiene cara de buena gente. Ahora, a mí esta chica, no, sí parece buena gente. A pesar que suena demasiado subjetivo, pero yo creo que es un tema cultural. O sea, hay que aprender a Sí. vivir con eso. Y lo mismo pasa en otros países donde al revés, ¿no? Si pones la foto y tienes algún rasgo Mm. indígena, sobre todo en Perú o en Chile, sufres la discriminación, ¿no? Sí, pero ¿te parece a ti discriminación? Porque, y ahora ato a este tema otro tema que es el tema del... no sé si te voy a meter en aprietos con la pregunta porque es muy polémica, pero el Ujú, tema racismo, digamos, porque hay muchos claro. suscriptores que yo no sé de dónde sacan que Alemania es el país más racista del mundo y que acá se discrimina a todo el mundo y no sé qué, y que nos van a hacer salchichas y que no sé qué, y hablan tonterías, ¿no? Obviamente, pues es gente que probablemente nunca ha estado en Alemania, pero tienen Claro. esa impresión. O a veces han tenido malas experiencias. También uno es, como dicen, uno habla desde su propia experiencia y lo mismo me pasó cuando fui a Chile. Me acuerdo ¿Ya? que una época había este tema de Chile contra Perú y que había Sí, xenofobia contra los peruanos. Hasta mi mamá en algún momento me dijo, hijito, cuídate que dice que a los peruanos les están golpeando. Entonces claro. entonces era un poco, yo creo que es lo que se repite en todo lado, ¿no? Pero Siempre hay un tú, poco ujú, ¿cómo lo ves? de ¿Cómo ves esa realidad en Alemania? Mira, en Alemania nunca lo he vivido, Ujú, nunca lo he vivido en Chile. ujú, Yo creo que es un tema complicado de definir, sí, se conjugan muchas cosas, o sea, claro. y siempre va a haber alguien que no va a soportar a un Mm, extranjero que venga y de repente lo va a tratar mal. en cualquier Tiene que ver lugar del mucho mundo, ¿no? también, Sí. claro, y tiene que ver mucho también el estrato social donde eso se da. Por ejemplo, en Chile me acuerdo mucho pasaba que el 70 o 60% del trabajador peruano que era el trabajador sin estudios, ¿no? Y que obviamente tendía a vivir en poblaciones muy pobres de las ciudades de Santiago, donde también había mucha delincuencia. Mm, Y obviamente en Santiago también hay poblaciones vulnerables con mucha delincuencia. Entonces, en esos lugares se tendía a que haya agresión entre ambos bandos, ¿no? sí, Pero obviamente la prensa peruana vendía otra cosa, que había discriminación, pero nunca lo vi. Lo mismo claro. pasa acá, ¿no? Siempre va a haber algún movimiento de alguien que sea desde cierto punto nacionalista, pero yo cuando hablo con los alemanes, o sea, ellos son encantados, Sí, claro. tienen sus mañas, sobre todo los latinos somos muy, muy apreciados. Obviamente, Sí, cuando tocas el tema ahora de los refugiados es un tema un poco más delicado porque ya tiene que ver con con temas. temas más Sí. políticos y la situación actual no es fácil Ujú, en general, pero todos son bien recibidos. Mira, yo acá donde vivo mm, tengo directamente al frente de mi casa, a 200 metros, tengo un centro de refugiados sirios, de ujú, familias sirias. Vivirán claro. unas 200 familias sirias, yo creo, 100 familias o algo así, Ujú, con niños. Y todos los días cuando vas a subir acá al bus, sube la gente y nadie dice nada, nadie los maltrata, ni tampoco son agresivos, ni nada. Tú ves gente muy buena que caminan con sus niños y tratan de integrarse un poco a la sociedad, ¿no? sí, sí, Así que yo lo veo de la misma manera. No sé si sea igual en toda Alemania,
Pero si hay discriminación, pues la hay como la hay en cualquier lugar del mundo y en cualquier Claro. país, ¿no? Y No, respecto al trabajo, yo no lo he sentido y bueno, yo te diría que al final para buscar trabajo hay una charla TED muy buena que me gusta, que es mm, de Víctor Coopers, que ¿ya? es un español, Ujú. que habla sobre la actitud. Y él Mm, dice, al final un poco el éxito se debe, dice, a la fórmula C más H ya, multiplicado por A. Entonces ya, dices, conocimientos más habilidades multiplicados por la actitud. sí, Puedes tener claro. los conocimientos, puedes tener las habilidades, puedes tener un super currículum, pero si vas a una entrevista de trabajo sin actitud, sin querer lograr el puesto, no va a servir nada, ¿no? Y Sí. también él decía, o sea, una parte muy buena que dice, pero también un tonto motivado tampoco ayuda, ¿no? No, claro, tienes que tener las dos Entonces tienes cosas, que ¿no? Claro, entonces yo creo que es un poco de eso para poder conseguir trabajo, ir con la motivación, que te vean. Yo me acuerdo Mm, mis primeras entrevistas acá me moría de miedo porque tenía sí. que explicar mi carrera profesional en alemán y yo donde estudié, yo estudié en la FAJO, la Ujú, Volkshochschule, claro, así que yo no estudié en Alemania ninguna carrera, así que yo tengo el alemán de un instituto, que al claro. final aprendes, es el alemán que uno aprende Sí, para ir a un restaurante o ir de vacaciones, sí, pero sí, nadie te sí. enseña alemán técnico, ¿no? Sí, De tu sí, propia carrera, que eso sí. lo vas aprendiendo de a pocos. Y yo me acuerdo que el primer problema que tuve para buscar trabajo fue mi experiencia profesional, porque yo ya venía con un puesto como, por decirlo así, como gerente de producción o jefe de producción. Ajá. Y obviamente como ya lo había puesto en mi currículum, porque tampoco puedes mentir, me rechazaban porque me decían, no, usted tiene mucha experiencia. Entonces, al revés, Pasa yo eso, decía, ¿no? Sí. claro, entonces yo decía, entonces yo les preguntaba a los reclutadores, ¿qué hago? Me decían, no, postule un puesto de su nivel. Entonces trataba de buscar algún tipo de puesto, por lo menos de supervisión o algo así. Sí, Y ya también me rechazaba y me decían, no, es que su nivel de alemán no es suficiente para un light posición que le dicen acá, ¿no? O sea, claro. Sí. una jefatura o una posición Dirección, sí. de líder de equipo o lo que Sí, sea, ¿no? sí. Entonces estaba metido en ese círculo vicioso porque no podía, decía ya, voy a retroceder en mi carrera porque ya tenía como 10 años de experiencia profesional, un poco más. Ajá, sí. Decía, voy a empezar como alguien normal y no tengo ningún problema. Pero siempre me rechazaban y me decían, no, es que Y, tiene, ujú, tiene mucha experiencia, mucha sí. experiencia. Y Y al qué es revés, cuando qué es lo que hiciste? ¿O cómo lo has resuelto? al final, yo creo que como lo dije, es un poco de acción. Me acuerdo, yo fui a una entrevista de trabajo acá en la ciudad, acá hay mucha industria, fui a Ujú, Osram, que hacen todo lo que es energía, ujú, luces de LED y todas estas que inclusive hacen para las luces de los autos. ya. Y le dije, literal, me acuerdo que le dije al jefe, le dije, mire, yo sé que tengo experiencia, y le conté mi problema, ¿no? Le dije, yo lo único que necesito es que usted me abra una ventana y yo hago lo que sé y me meto por esa ventana, le dije. Ujú, claro. Y un poco que le parecí simpático, ¿no? No sé, Sí, supongo sí, sí, sí. que habrá visto mi hipermotivación de decir, no, yo lo que quiero acá es que alguien me abra o una puerta o una ventana al sistema y una vez que esté abierto yo voy a hacer lo que sea para quedarme y meterme, ¿no? Mm, sí, en realidad es o sea, lo que estás diciendo es muy gráfico, ¿no? Porque es una puerta que necesitas abrir y después ya estás adentro, porque me da la Claro, impresión de que hay mucha gente que, por las historias que voy escuchando, que nunca llega a abrir esa primera puerta porque es una primera puerta difícil de abrir. claro, Entonces nunca terminan de entrar al sistema y siempre terminas afuera, digamos, claro, trabajando en restaurantes o en cosas donde se habla claro. español, trabajando con latinos y eso está muy bien, o sea, no hay ningún problema con eso, pero finalmente nunca terminas de aprender el idioma Claro. y por lo tanto nunca tienes una experiencia alemana, ¿no? Sino una... Claro, yo creo que es muy importante saber tú qué quieres para ser feliz en la vida. O sea, yo conozco acá muchos latinos de diferentes situaciones. O sea, por ejemplo, hay mamás que vienen latinas que al final se casan con el alemán, que de repente gana buen dinero y ella ya no necesita trabajar o de repente tenía una profesión, pero ya como que su sueño se truncó y al final dedicó un poco más a la familia, que lo cual está excelente, pero Ujú, ya no se realizan profesionalmente o sí. personalmente y terminan, por ejemplo, ya sin aprender bien el alemán y llega un Ujú, momento en que la edad ya les gana y cuando quieren reintegrarse, he conocido abogadas o así que al final ya me dicen, ¿sabes qué? Mira, prefiero trabajar medio tiempo de secretaria porque ya se me pasó el tiempo, ¿no? O no le claro. dedicaron y también es entendible. Es un poco situaciones personales que cada uno vive, pero lo importante, como digo, es la actitud con lo que uno va y como tú dices, ¿no? Tratar de romper esa primera puerta. Y a mí me Es, ayudó porque es la primera en puerta, es una puerta nada más, ¿ah? Porque claro, después
ya tienes una claro. experiencia alemana, en un año yo creo de trabajar en una empresa alemana, el idioma se acomoda como sea. Exactamente, o sea, Sí, yo ni siquiera sabía cómo se decía inventarios en alemán, eso era, y uno lo conoce, dices un inventario y un almacén, cualquier conoce esa palabra, pero claro. era un problema y yo me acuerdo que al jefe le decía, o sea, a mí deme la oportunidad y yo me meto, pero me decía, pero es que tú vienes, me decía, de la industria cosmética y acá es industria, nosotros somos proveedores de la industria automotriz. Yo le dije, pero, y el Claro, alemán, eso es importante, ¿ah? El claro. alemán le toma mucho peso Sí, a sí, que sí, tú sí. seas especialista o hayas tenido mucha experiencia en el mismo rubro. Entonces Sí, yo le claro. dije, mire, estamos hablando de un puesto en el área de Supply Chain Management, que es Mm, logística sí, básicamente o temas de planeamiento, le dije. Y usted sabe, le dije, que planear zapatos o planear luces son los mismos problemas, le dije. Hay los sí, mismos problemas de inventarios, los mismos problemas de con los proveedores, o no, sí, le digo. sí. Me dice, bueno, sí. Claro. Entonces, era un poco de tratar de, ya obviamente había tenido muchos rechazos, no es que yo fui canchero a una entrevista y le dije, ya dame el puesto, o sea, Ya tenías igual uno varias. tuvo, claro, ya después de tantos rechazos uno comienza más o menos a entender por dónde va la estrategia, cómo tratar de un poco de Sí, claro. meterse y me ayudó bastante porque ahí estuve casi 3 años. Eso me ayudó para cambiarme a otra empresa que también que es un gigante en el tema de la industria automotriz, también proveedor, acá también en la ciudad y al final, mira, ya hace ya más de 3 años que estoy trabajando para Audi Mm, claro, como profesional, como ingeniero y a veces cuando uno lo cuenta dice, pucha, no, no lo puedes creer porque dice, oye, mira, me claro. fue bien, conseguí trabajo como ingeniero, estoy trabajando en una de las empresas más grandes alemanas automotrices, No, entonces, además, ¿sabes qué? Hay un mito que lo estás en este momento desmitificando, que es, mucha gente piensa, lo digo porque lo escriben, o sea, la gente que escribe sí, lo he leído también. en los comentarios dicen, ah, Alemania puedes ir, pero de ingeniero no vas a encontrar empleo, porque ahí Claro. sí los alemanes son unos genios y pues no hay manera de agarrar un... Y bueno, no sé, lo que tú estás contando es la prueba de que eso no es cierto, ¿no? Claro, o sea, es un poco la suma de qué experiencias traes, cómo te desenvuelves, y yo creo que también si uno tuviera la oportunidad de contratar a alguien y pasar por eso, lo mismo verías en la persona que busca el trabajo, ¿no? Si es que alguien está motivado y te dice, no importa, yo voy a tratar, voy a aprender, quiero saber esto, quiero saber lo otro. Mm, Entonces dice, mira, este muchacho vale la pena, hay que apoyarlo, ¿no? Entonces, sí. yo creo que es un poco eso, básicamente ponerte yo creo, tu traje de guerra y entrar y tratar de patear todas las puertas que hasta que se Sí, abra sí, sí. una en la Sí, forma sí. profesional, da lo mismo lo que uno haya estudiado. Y como tú dices, a veces uno se desgana muy rápido y tiende a este periodo que yo también lo llamo la germanitis o la Ya. alemanitis, que es este periodo en el que tú extrañas tu casa Mm, y acá todo es horrible, la gente es fría, que no me gusta, que el mm, invierno, y yo lo sí, entiendo porque muchas veces uno pasa por eso, pero sí. Sí, es un bueno, proceso en es un el que se proceso tiene que normal, pasar. ¿no? Es un El problema proceso... es que hay gente que se queda, yo he conocido y conozco gente que se queda estancada en eso. Sí. Entonces nunca se dan la oportunidad de disfrutar el país, de aprender el Claro, idioma, o te porque... dicen, no, es que yo me junto con alemanes porque los alemanes son mm, fríos, y no te sí, hablo solo de latinos, ¿sabes? O sea, conozco gente de Europa del Este, así sí, sí, que sí, sí, sí. lastimosamente no les gusta. Bueno, dices, ya, esa es su decisión, pero es también un poco del esfuerzo que uno tiene que hacer para integrarse a esta sociedad, ¿no? Sí, al final yo lo traté de decir un poco en uno de los videos que hice, que yo creo que es más, el emigrar a un país como Alemania es más un proceso, o sea, el proceso es más emocional que físico, digamos, porque sea Alemania o sea en cualquier sitio, si tú no haces ese proceso como interno, decir, ya, ok, estoy en un nuevo sitio y obviamente hay nuevos problemas y pues hay que Claro, aprenderlas, resolverlos porque yo no soy de acá y hay que aprender las cosas, me las tienen. claro, Y esa como ganas de humildemente aprender, mm, si no haces ese clic, así pues es. no vas a querer Sí, regresarte, ¿no? imagínate, yo cuando llegué acá me daba terror de ir a comprar pan, porque no entendía que me hablaban en la caja, porque en la caja me Claro. decían, tiene 10 centavos para darle dos, necesita bolsa, o está todo bien, que tenga buenos días. Claro, Y yo miraba nomás y decía, ¿qué me estarán diciendo? Bueno, decía, ya, nada más decía, entonces claro, era claro. terrible, o sea, Sí, 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 sí. o la Oye, primera vez que no sé, o que como para sacar la licencia de conducir, ¿no? Entender qué me uf, decía, me acuerdo que uf. le dije, fue muy gracioso porque le dije al que me tomó la prueba, le dije, disculpe, yo hablo muy poquito alemán, ¿me podría hablar muy ¿Le lento? dijiste eso?
Sí. Sí, y me habló como que fuera un GPS. Me dijo, por favor, llegue a la esquina a la derecha, de ahí a la izquierda. Claro, como el Y, Waze, como el Waze o claro, el porque yo Google lo que hice fue, Maps. dije, saco mi licencia al instante, porque dije, si algo necesito, algún trabajo te piden con Sí. licencia. Entonces, llegando nomás, todavía recién estaba con mi alemán masticado y me mandé a Mm. sacar la licencia Ah, alemana pero porque qué te la bien, piden, ¿no? ¿ah? Sí, no, qué bien. Yo estoy en ese proceso justo ahora Claro. y claro, y es, no es, La no- parte teórica la puedes dar en español, tú puedes pedirla darla en Sí, español. la parte teórica la di y me saqué nota perfecta, o sea, ningún error. Claro, Pues no me, o sea, había que estudiar, pero lo estudio sí ya claro. está. Sí, no es muy Pero difícil. la parte práctica sí me está costando porque yo manejo hace 15 años, pero Claro, siempre en Perú, ¿no? Pero claro. acá es distinto, o sea, los signos son distintos, las calles son distintas. Y sobre todo que la gente respeta. Sí, 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 no, y Y aunque no creas, eso es un peligro, tú sabes, porque porque cua- te vas a dar cuenta cuando conduzcas, por ejemplo, en una zona de 30, siempre el de la derecha tiene la preferencia. sí, ¿Qué significa? sí. Que el alemán no frena cuando está viniendo por la derecha. No Él frenan, claro. mete la velocidad y no le importa porque sabe que Por- tú vas a frenar. claro, ni siquiera miran, creo, ¿no? Claro, Sí, entonces si tú piensas al revés, a lo peruano o a lo chileno o a lo latino sí. y te metes nomás, o sea, puedes tener un accidente porque el alemán cuando sabe que la regla está a su favor, da por entendido que el otro también lo sabe. Sí, sí, Entonces, sí. es un poco, eso yo tuve que aprender también o en la Mm, autobahn, ¿no? Por ejemplo, estaba tratando de pasarme del segundo carril al tercero, adelantar a alguien mm, y calcular en el espejo si el que viene por atrás viene a 300 kilómetros por mm, hora o a 150, tú dices, ¿voy o no voy? mm, Y mm. es, A todo eso se ver, va ujú. aprendiendo. Abel, ¿y se te ha cruzado en algún momento regresar a Chile o regresar a Perú? ¿Se te ha cruzado por la cabeza? Sí, me lo preguntan muchas veces, yo creo, sobre todo cuando estoy de vacaciones en Perú visitando a los amigos, Ya, ¿no? claro, claro. Pero yo creo que tú estás casado también con una Sí, alemana, sí, ¿cierto? sí, así es. Hay un tema que uno, también es un clic que uno tiene que Mm, llegar a hacer en que tienes que pensar que ya no eres más un extranjero en Alemania, ujú, sino has formado una nueva familia acá, multinacional, ujú, con una parte alemana y una parte peruana, obviamente, ujú, y ya tú te debes a esa familia. Entonces, si yo pensara regresar a Perú, lo pensaría por mí, por el Abel soltero, el que quiere a sus amigos, el que quiere ver a la familia, ¿no? ujú, Pero cuando ya tienes familia acá, tienes hijos y ves lo que la sociedad alemana puede ujú, ofrecerle de futuro ujú, a tus hijos, entonces uno lo piensa dos veces, ¿no? Sin mm, dejar de querer y amar a su país de donde uno nació, pero después uno lo ve en forma práctica y dices, o sea, mm, por ejemplo, en Chile pasa igual que en Perú, si es que no tienes un buen sueldo, no puedes enviar a a tus hijos a un colegio privado, porque tiene que ser un claro. colegio privado para que tengan buena educación, mandarlos a una universidad privada, Mm, y tienes que tener seguros médicos privados. sí, Entonces, es todo un tema que uno tiene que saber, que tiene que vivir con ese estrés, ¿no? claro. Entonces, yo cuando veo las ventajas que tiene acá mi familia, Mm, la tranquilidad, uno dice, ya obviamente con el dolor de que uno tiene la familia al otro lado, esta es mi nueva familia, ¿no? mm, Entonces, a veces me pasó en el Mundial de Fútbol, me acuerdo que jugaba, no sé, Alemania contra un país centroamericano o algo así, ujú. ¿no? Entonces, me dicen mis amigos de Perú, me dicen, oye, ¿y por quién le vas? Le digo, por Alemania. Me dicen en broma, ¿no? Me dicen, eres un traidor, que como que por Alemania tienes que hinchar por Latinoamérica. Yo le digo, Claro. viejo, el país ese, no sé qué país era, Costa Rica, me da lo mismo. Le digo, jamás he estado ahí. Le digo, o sea, México creo mi que era. familia es Alemania. Le digo, mi hija es alemana, mi esposa es alemana. Claro. Entonces, yo ya tengo una conexión emocional con Alemania. Sí, No puedo claro. decir que soy una isla y soy un peruano y siempre voy a ver a los alemanes como un ente extranjero detrás de una pared. Bueno, No, yo En Perú también pasa una realidad así futbolística que nosotros creo que nunca clasificábamos al mundial, recién este hemos clasificado, entonces nos tocaba hacerle barra, digamos, a los otros países latinoamericanos, ¿no? claro, Entonces uno siempre de niño
¿a quién le vas? ¿Argentina, Brasil, a claro, Colombia? Porque Perú no estaba en los mundiales, ¿no? Entonces hay claro. esa idea un poco rara, ¿no? Claro, ya te imaginarás cómo me agarran a mí de punto mis amigos, ¿no? Me dicen, Claro. claro, pues tú ya te has vuelto chileno, me dicen chileno alemán, que ya desde que te fuiste de brichero, me dicen, ¿no? Esa es la típica broma. Para los que no saben, en Sí, Perú brichero le dicen al peruano que se aprovecha del europeo o sí. estadounidense para conseguir la visa Claro, esa es al nuevo mundo. una palabra peruana, ¿no? Que viene de inglés, Sí. del inglés bridge, que es puente, ¿no? Para Sí, cruzar el creo que sí, puente. algo así escuché, pero siempre me da risa porque obviamente en las reuniones allá de amigos soy el que buscó Claro. el pasaporte a la libertad. Sí. Oye, y el tema de la familia, o sea, tu hijita habla alemán o habla español contigo? ¿Cómo hace? Yo hablo solo español con ella y Ujú. la mamá habla solo alemán con Claro, ella. ella Y eso tiene es un poco, los dos idiomas. claro, y eso es un poco la recomendación de los especialistas. A veces es difícil cuando conoces padres que mezclan los idiomas meterte a decirles, nosotros no lo decimos, pero Ujú. un poco yo lo escucho por la profesión de mi mujer, porque ella justo ve esos problemas. Verdad, verdad. Y los típicos casos que ella tiene son de niños, no hablo solo latinos, de cualquier niño de parejas de compadre extranjero o madre extranjera, Ujú. que en la casa mezclaron los idiomas y en el colegio comienzan a tener problemas, Sí, porque si yo hablara alemán con mi hija, mi acento es diferente y siempre voy a cometer faltas. O sea, yo estoy sí, acá 9 años y siempre se me va una conjugación, una declinación y ya, sí, Dios mío. sí. Al punto que mi hija el otro día en broma me dice, papi, tú hablas chistoso alemán, ¿no? Me dice. Ya se da cuenta que mi acento pues no es de un nativo alemán. Entonces, Claro. por eso los especialistas en el lenguaje te dicen el niño va a aprender el alemán como lengua, en realidad no es lengua materna, se podría decir como lengua nativa Ajá. en el jardín. O sea, no te preocupes, tú habla tu lengua materna porque En ese es el casa, mejor claro. regalo que le puedes dar a tu hijo, que Sí, es claro. que se quede con ese idioma y se quede con parte de tu cultura, ¿no? Entonces yo Sí. también lo veo así. Y Entonces, para mí es automático. ella nació acá en Alemania, o en... Sí, nació acá, nació Ya, acá. claro. Hemos estado ya 2 veces en Perú. Ujú. Justo estuvimos el año pasado también otra vez en Perú. Estuvimos como 3 semanas allá visitando a la familia, así que Claro, claro. sí, ya ahí está dando ya sus saltos más grandes Sí, en mejorar el español. Entiende todo, pero sí. todavía obviamente porque el ambiente acá es más alemán, le Sí, falta un poco sí. de vocabulario en alemán, Sí, pero siempre hay que ser sí, consecuentes con eso y tratar de cada uno mantener su idioma sí. materno. Y los niños son una genialidad como aprenden, o sea, es impresionante. Sí, 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 sí. Y, o sea, ¿cómo así? Porque acá es todo un tema, bueno, para los que no saben, no sé si en la ciudad donde vives también, pero es todo un tema la maternidad, ¿no? O sea, Claro, hay una serie de beneficios con respecto sí, a la mujer cuando sale embarazada, pues claro. recibe un porcentaje del salario durante Ujú. 14 meses, si no me equivoco, Claro, pero tú puedes tener hasta 3 años reservado tu puesto laboral y recibes dinero hasta 14 meses. hasta 14 meses, pero después de esos 14 meses hay básicamente dos opciones. Una, que la mamá deje de trabajar y pues deja de recibir también para dedicarse al niño, pero en el Ujú. caso de que las familias tienen que seguir trabajando, pues porque para que siga entrando dinero, ¿con quién dejas a la hija, no? Ahí yo veo que ese es un gran tema para las familias que viven Claro, esa acá. yo creo una de las razones por las cuales también Alemania es un país que su población está envejeciendo y la tasa de natalidad es tan baja todavía, porque Mm, no es como en los países de Latinoamérica donde todavía uno, la clase media, por decirlo de alguna forma, puede pagar a alguna persona que venga a tu casa claro, no solo a claro. cuidar a los niños, sino a limpiar. Ujú. Pero también yo lo veo en Latinoamérica, es también un resultado porque allá no existen estas protecciones, entonces las mamás después de los 3 meses de haber dado a luz tienen que ir automáticamente a trabajar full time, ¿no? Entonces no Sí, les queda otra opción. Entonces también se genera este mercado de gente que vaya a las casas o las empleadas del hogar y las todo esto, nanas, claro. o en los lugares más pobres muchas veces lo que hacen es entre las familias mismas apoyarse, ¿no? Los Sí, abuelos, los tíos o alguien se queda y siempre hay alguien. En cambio aquí en Alemania acá no hay eso, las ¿no? no, o sea, tienes que tener mucha plata para tener una empleada en Doméstica, la casa, ¿no? Que claro. alguien, una nana, por decirlo de esta forma. Entonces, obviamente la gente trata de tener un hijo o tal vez máximo dos para poder mantenerse. Obviamente ayuda el dinero este que da el El gobierno Estado, y sí. bueno, cuando el papá o la mamá también trabaja full time,
es una ayuda, pero no es que tienes... eso me pasó un poco cuando estuve en Perú ahora de vacaciones, o sea, me quedé 3 días en Lima visitando amigos. Entonces mi mujer se reía porque, no sé, pues estaba una amiga con sus hijos y venía la nana de la mañana a limpiarle toda la casa y la nana de la tarde a hacer los almuerzos. Claro. Entonces, y clase media, no te estoy hablando de Sí, gente sí, de plata, sí. normal, clase media que tú Sí, pagas por horas, ¿no? Gente que sí, venga y haga eso. En cambio acá no, acá tú tienes que turnarte con tu mujer, quién limpia los baños, quién limpia la casa, sí, claro. eh, o por ejemplo hay días que yo me tengo que pedir en el trabajo lo que le llaman el home office, que es una buena ventaja en Alemania, que trabajo desde la Claro, casa, entonces recojo a mi hija del jardín temprano, si está enferma, me quedo en la casa trabajando desde aquí. claro. Entonces son las cosas que hay que aprender a acomodarse, ¿no? No hay eso como allá que uno puede tener gente que te ayuda, o los suegros, los abuelos. Mm. No sé cómo será en otros casos, pero en el mío, por lo general, mis suegros son súper activos, entonces ellos tienen su vida Ah, propia. viven No ahí, es, no, viven cerca. sí, viven a 8 minutos de acá, por Ah, eso nos vinimos de perfecto. esta ciudad, ¿no? Entonces, Claro. un poco por la razón que me quedo acá también es porque los latinos, para nosotros es tan importante la familia, entonces que los abuelos estén tan cerca, los abuelos maternos, Sí, para mí sí, no tiene sí. precio. Sí, Pero claro. también es importante entender que acá los abuelos no son como los abuelos latinos que viven y respiran para sus nietos, ellos tienen también sus vidas, entonces Claro. no es que tú tienes, tengo acá la abuela y ya me gané una nana para que me cuide a mi hija a tiempo Claro, completo, porque en ¿no? Latinoamérica es así, ¿no? Tú, a tu abuelo, o sea, yo no tengo hijos todavía, ¿no? Pero un poco lo que veo siempre en mis amigos es, ay, ¿con quién se queda tu hija? No, con mi mamá o con la mamá de mi esposa, ¿no? Claro. Y ni siquiera lo han preguntado, es como que lo dan por hecho, ¿no? Claro, en cambio nosotros acá, por ejemplo, sí nos ha pasado que a veces yo tengo que trabajar y entonces llamamos y le preguntamos si tienen algo planeado o no, a ver si la pueden recoger del jardín. A veces se puede, a veces no, pero bueno, ese es un poco cómo funciona acá la Mm. idiosincrasia, ¿no? Y nadie se hace problema, no es que sean más fríos, o sea, Sí, yo solamente... cuando llego a mi casa, mi suegra está de cuatro patas en el suelo, dibujando, pintando, Claro. disfrazándose con mi hija. O sea, el mismo amor que tú puedes ver a cualquier abuelo Sí, latino, lo ves claro. también acá. O sea, Sí, claro, es claro. indudable. Y bueno, y algo que yo encuentro acá que me gusta bastante con respecto a a la familia, ya para ir terminando, no sé tú, confírmamelo, es que en general hay como, o sea, los padres buscan pasar tiempo con los hijos, ¿no? No digo que en Latinoamérica no suceda así, pero me da la impresión de que al menos en las ciudades grandes como Lima, pues el Claro, ritmo es tan agitado sí, que muchas veces el pasar tiempo con los hijos medio que pasa desapercibido sí. o no es tan fuerte. Acá en cambio yo veo que los papás se van al parque, se van a jugar al Spielplatz, no sé, siento que no, el domingo yo no puedo porque estoy con mis hijos. No sé si es Claro. una impresión nada más o Yo no. creo que sí tiene algo de razón, porque yo también lo he visto y definitivamente lo que yo siempre le digo acá a cualquier amigo alemán que conozco, le digo, una de las mejores cosas que yo he aprendido de ustedes, de los alemanes, es a disfrutar de la calidad de vida, a saber que también necesito un tiempo para disfrutar de mi familia, de mis hobbies, no todo es trabajar. Mm, Y yo que venía de una realidad en la cual tenía un cargo en Chile donde tenía que trabajar de 7:30 de la mañana a 7, 8 de la noche, 9 de la noche, sábados, ujú. 50 horas a la semana con tanta, y vives con ese estrés, pero uno se acostumbra a esa realidad que tú Sí, dices, ¿no? En Latinoamérica, y no solo, sí. no solo un cargo, sino en cualquier empleo, o tienes dos empleos y en la noche y llegas con las justas a la casa y no tienes tiempo de nada. Ujú, Entonces, yo cuando, por ejemplo, voy acá y obviamente las negociaciones laborales en muchas empresas también ayuda. Entonces, yo mm, cuando voy a Perú y les cuento a mis amigos cuántas horas es mi hora semanal en Alemania, ujú. me dicen, pues, o sea, como que yo estaría acá viviendo la gloria, Claro. pero entonces Claro. entonces ahí yo reconocí acá, en verdad, yo no necesito ser gerente, no necesito ser jefe, Sí, no, sí. ese no es mi meta de vida y eso lo aprendí acá. En cambio, en Perú,
En Latinoamérica recibimos eso de los padres, de los abuelos. No, es que tienes que salir adelante, tienes que ser ingeniero, que si no eres doctor no vas a llegar arriba, que tienes que seguir Claro, estudiando porque es la única forma de tener un nivel de calidad de vida decente. En sí, cambio acá tú puedes tener cualquier profesión que es decente, que sí, por puedes tener un supuesto. nivel adecuado de vida y la gente lo disfruta. Y como tú dices, entonces, ¿qué hago con mi tiempo libre? Por ejemplo, yo estoy a favor que los domingos se cierre Ujú. porque es un tema que la familia es un poco ayuda a que la familia salga, se disfrute, Sí. vayas a pasear, salgas en el auto, salgas al campo o a montar Quizás es bicicleta. un poco chocante al inicio, ¿no? O sea, Sí, cuando a uno mí también me recién... chocó al inicio, Sí. definitivamente me chocó al inicio, pero también lo entiendo. Me acuerdo que en Chile habían casos en los que estas grandes empresas como Falabella Ujú. sobreexplotaban a la gente, obligándolas a trabajar Sí, turnos y domingos sin claro, pagas extras. Entonces era el otro es extremo verdad. del capitalismo, ¿no? Sí, Pues sí, acá un poco, tú sabes, Alemania es un país más social, no sí. es socialista, es un país social. Mm. Yo creo que es un Claro, país con muy componente proteger a su población, ¿no? eso hay que siempre explicarlo, ¿no? Porque hay mucha gente que no conoce bien No la lo realidad entiende, política y piensan claro. que Alemania es un país social, quiere decir socialista y de izquierda, pero entienden la izquierda como la izquierda latinoamericana, digamos, y son Claro. izquierdas Además, acá totalmente... pagas 40% o 45% de tus impuestos. O sea, obviamente yo entiendo que en Perú, en Chile pagas 20, 25 tal vez por Sí. ciento, pero obviamente acá pagas un montón para todos esos beneficios sociales. Pero un parte de eso es ese disfrute, ¿no? De que, por ejemplo, Sí. acá no necesitas un club social para juntarte con No. tus amiguitos o que los niños puedan juntarse con gente en el club social, ¿no? Como pasa en Perú o en Chile, sino que Claro. acá tú vas al parque y te juntas con todo el mundo, Sí, sí. tienes un grillplatz para hacer Claro, parrilladas y no en hay, y las escuelas no son escuelas de pobres, escuelas de ricos, escuelas de, sino claro. son escuelas nada más, ¿no? O Claro, sea, inclusive acá, por ejemplo, yo no sabía, pero el Estado acá trata de incentivar la no formación de guetos, mm, porque la otra vez yo me acuerdo estaba en un sector caro de la ciudad, donde obviamente los alquileres son caros, y ujú, vi una familia que se veían que eran tal vez refugiados. refugiados. Entonces yo dije, ¿y cómo están acá y pueden pagar los apartamentos de este sector de la ciudad? Y ahí un alemán me contó, me dijo, mira, cuando tú vives en un lugar, Ujú, tú postulas al subsidio, pero el país, el gobierno no te dice a dónde tienes que irte a vivir, sino tú le dices cuáles son tus gastos y ellos te pueden dar un subsidio y tú tranquilamente claro, puedes llegar a vivir en una zona tal vez acomodada o de un poco de precios más caros de lo normal, pero con el subsidio del gobierno se equilibra con tus sueldos. claro. Me dijo, y eso la intención es de que después no se forme, por ejemplo, un barrio de gente pobre, inmigrante en la parte sur de la ciudad, que eso al final termina volviéndose un gueto. Ujú, En sí, cambio, acá lo que se busca es que la gente viva donde quiere vivir y que sus hijos vayan al jardín donde tienen que ir sí, y conozcan claro. a los Lo que niños de pasa es otras que, realidades. lo que pasa es que con los guetos es como el calvo de cultivo para que primero la gente trabaje en negro, o sea, no se Claro. termine de formalizar y no haya pues integración al final, ¿no? O sea, Claro, y al final no aprendes a respetar a la gente. Mira, ahora en diciembre hicimos el cumpleaños de mi hija, cumplió 5 años, invitó a sus amiguitas del jardín ujú, y había una de sus amiguitas que es musulmana. sí, Y tú sabes que las Gomi Virgen, que es acá el dulce nacional, ujú. estas gomitas Sí, los de son hechas, Bon, pues, los de Haribo, ¿no? claro, Ujú. la materia prima de eso es pues el colágeno del cerdo, es colágeno animal. Ah, no sabía eso. Es la gelatina misma en sí, ¿no? Ya, sí, sí, El sí. ingrediente gelatinoso de las gomitas es colágeno Sí, no que viene, si sabía no me eso. equivoco, del cerdo. Ujú, Entonces, los musulmanes te dicen, o sea, nos dijeron que la niña no come eso. mm, Y explicarle a mi hija para mí fue súper bueno porque le expliqué, mira, niña, Matilda, hay gente que tiene otra religión, otra manera de pensar y ellos no comen cerdo, entonces a ellos no hay que darles cosas que tienen productos de cerdo, entonces hay que darles otras cosas. Y de ahí ya se acostumbró, entonces cada vez que hace fiesta y le invita, dice, ah, ya, para ella no hay gummy virgen si no le damos otros dulces o otros chocolates. Y ningún problema, pero ya claro. aprende a entender que hay gente que tiene diferentes costumbres, que viene de diferentes países y que comen cosas diferentes, ¿no? Sí, 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 sí. No, eso a Entonces ese mí tipo de explicación me, son muy buenas, ¿no? eso a mí me gusta mucho, ¿no? Yo, no sé, el otro día algún suscriptor escribía, no, que sí hay mucho racismo en Alemania, no has visto en los buses o en el van, en el metro, cómo es, cómo... Y yo, en verdad,
en verdad, acá en Colonia, yo me subo al metro y veo a los chicos saliendo de la escuela, o sea, hay chino, alemán, hijo de turco, musulmán con velo, negro, todos hablando entre ellos de lo que sea, esperando a la siguiente parada y no hay absolutamente, o sea, yo sí siento que acá hay una integración bien, bien Claro. interesante y bien rica, ¿no? Sí, Que en Perú, pues, no sé, no se da. Claro. me cuesta verla, ¿no? Claro, yo jamás he visto, y te lo digo así, jamás he visto en Arequipa. Yo soy de Cusco y he crecido toda mi vida en Arequipa, en Perú. Ajá, ya. Nunca he visto en un banco una persona de tez oscura, de tez negra, atender en un banco. Nunca lo he visto. ¿Verdad, no? Nunca lo he visto, a Sí, pesar sí, que en Perú hay población negra, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. son cosas que te llaman la atención. O un amigo brasilero también me dice, tú vas a Brasil, me dice, y las grandes compañías no te atienden ningún negro, me dice. Mm, sí, Entonces, son componentes complicados y bueno, daría para otra larga conversación el sí. tema de la integración, porque la integración, sí, hay gente que no quiere integrarse y sí, también hay esfuerzos que el gobierno no lo está haciendo muy bien para Mm, tratar de integrar a todos, pero sí, definitivamente no puedes integrar al 100%, ni tampoco sí. el 100% va a querer integrarse y hay un tema que viene inclusive desde la migración turca que vino acá después de la Segunda Guerra Mundial, que vinieron Mm, como invitados a ayudar a sí. construir el país, que ni siquiera vinieron como migrantes, sino tuvieron una Claro, comisión, algo así de trabajador supuestamente invitado. venían y se regresaban, pero se quedaron, creo, ¿no? Claro, entonces ahí también hay algunos pequeños problemas que sí la sociedad alemana los reconoce, que las terceras generaciones de turcos, inclusive muchos todavía no se sienten alemanes porque Claro. siempre crecieron con el mensaje de los abuelos de, solo somos invitados acá, ¿no? Entonces, Sí. hay algunas cosas que obviamente el gobierno no es perfecto y yo lo he visto también acá, extranjeros que no les gusta integrarse, como te digo, tienen esa alemanitis hasta el hueso y todos se quejan y todo lo odian Sí, y sí, solo vienen sí. acá para ganar plata y con esa gente no puedes hacer mucho, pero Sí, hay desafíos culturales también acá que sí, hacer, ¿no? Con las diferentes migraciones, pero en sí, general tú tienes razón, o sea, la apertura del alemán a conocer, a entender nuevas culturas es impresionante, o sea, sí, como tratan de entender y ponen de su parte para eso, sí, ¿no? sí. El nacionalismo está por todos lados, o sea, hay un libro súper bueno que me encanta de Eduardo Sabater, si no me Ujú, equivoco, se ujú. llama Contra las Patrias, es un libro muy de los años 80 que Ya. narra un poco del nacionalismo del ETA, Ujú. ¿cómo se llama? La zona del País Vasco, ¿no? Ya. Todo este movimiento nacionalista. Y habla un poco eso, ¿no? De Contra las Patrias, se llama el libro, Ujú. de que cuando tú tratas de exaltar que tu país es mejor que el otro y que el Sí, otro no está a tu nivel, entonces ahí es donde comienzan esos falsos nacionalismos, ¿no? Que lo confunden con el patriotismo. sí, Y es es un un poco te... por qué el alemán acá tampoco no celebra sus fiestas patrias, ¿no? Eso es lo que, o sea, digamos, yo no sé, ¿no? Mi punto de vista es, yo no estoy a favor, digamos, de creer que un país es mejor que el otro, creo que todos somos iguales y no hay que festejar el hecho de ser de Alemania porque somos mejores, porque ningún país es mejor que el otro, pero hay un tipo de orgullo que no sé cómo se le llama a eso, que es, oye, ser contento o estar agradecido de donde naciste, ¿no? Y Claro, ese es el patriotismo, ¿no? El patriotismo patriotismo, es sí. ese es el Eso, amor a la tierra de donde tú vienes. En cambio, el mm, nacionalismo es exaltar tu país eso, sí, en contra del resto, ¿no? sí. Entonces, tú puedes Pero ser acá patriota, se confunden un poco, creo, claro. ¿no? Acá hay Sí, muchos... se confunden, no tratan de no hablar mucho del tema porque, o sea, tú puedes ser patriota siendo peruano, tú puedes ser Sí, patriota alemán y decir, oye, me encanta Alemania, me gusta su cultura, amo su gente, o me sí. gusta, no sé, Canadá, o me gusta Cuba, me Mm, encanta su gente y quiero esa cultura. Eso, lo mismo me pasa a mí, yo 9 años en Chile y a veces muchos amigos peruanos no me entienden cuando les digo, yo quiero a Chile, yo estimo mucho ese país, mm, los grandes amigos que he dejado allá, es una cultura que a mí me ha enriquecido también como persona. Entonces, son mm. definiciones complejas y como Alemania no tiene esta historia colonial que nosotros tenemos en Latinoamérica, donde celebramos el día que nos independizamos de Claro, España,
Acá Claro, Alemania nunca se ha independizado de nada, entonces claro. Más bien se tienen han fechas medias, independizado de ellos, ¿no? Que es claro, tienen fechas complicadas de entender desde la época de Weimar o Mm, inclusive ahora la reunificación alemana que ya no tiene mucho que ver con la Segunda Guerra, más mm. con un tema de la división del país, pero como que no le encuentran todavía el punto donde cual todos se sientan orgullosos de ser alemanes sin ofender a nadie, ¿no? Sí, sí, tal cual. Entonces Buenísimo. es Bueno, súper Abel, complicado, pero nos tenemos que ir sí, despidiendo. Hemos hablado bastante, pero ha estado muy, muy, muy entretenido. Eh, encantado. nada, espero que en algún momento esto se repita. Creo que hay mucho, mucho, Sí, mucho por hablar. Me identifico mucho con lo que cuentas, pues yo también eh, estoy pasando por ese proceso por el que ya has pasado, o sea, de migración, de casarme con una alemana. Pues no tengo hijos todavía, pero claro, me imagino que en algún momento vendrán, no lo sé. Entonces, claro. pues yo feliz de que hayas estado acá en este pequeño canal y si pasas en algún momento, ya te lo dije, pero si pasas en algún momento Claro. por Colonia, pues no te olvides de avisarme, ¿no? No, gracias a ti más bien por la oportunidad de poder conversar un poco y al no ser youtuber o blogger o No, nada, no. solamente trato un poco de dar mi experiencia desde el punto de vista y Sí, encantado también cuando tú vas acá por Baviera, por Regensburg, dime y nos juntamos, buenísimo. encantado y podemos seguir conversando, no necesariamente en un podcast, Sí, sí. mantengamos contacto y cualquier cosa que necesites, llámame, estamos acá para ayudar. Listo, listo, Abel. Que pases buenas noches entonces. Tú también, Martín. Un Nos abrazo vemos. y muchos éxitos con el canal. Listo, gracias. Chao, chao.